Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Sabores Cielo Más. Arrancamos una vez más aquí de Remanso, lugar donde uno tiene la posibilidad de comprar pescado fresco, comer justamente platos elaborados en base a este alimento tan nutritivo y que no conviene. Que a propósito, aquí en este material voy a estar compartiendo con ustedes nutrientes que aporta justamente el pescado de río en este caso. Bueno, yo opto por unos, siempre digo que para una rica sopa de pescado lo mejor justamente es tener esto que tengo aquí en la mano. Le saco el limón porque son unos cortes justamente con cartílagos y con un poco de carne. Esto justamente me regaló la amiga aquí, Laurita de la Ribera. Voy a convertir una rica sopa de pescado utilizando todas las verduras. Al momento de hacer una rica sopa de pescado, primero lo primordial justamente utilizar cartílagos, nutrientes justamente que aportan, se concentra en la misma. Vamos a darle una textura cremosa con un poco de queso paraguay, tengo ajo, tengo cebollita de verdeo, tengo verduras varias, así que una rica sopa de pescado. Muy buen día, ¿cómo le va, señor? Y le tiene a su amigo inseparable. Buen día, don Julio Matecopio. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le vamos? Andando con las patas y mirando con los ojos. Exacto. Una vez más para comer gratis y pescado acá en Remanso. Estamos con la onda de pescado, don Julio, porque se llega el verano y los pescados aportan muchos nutrientes. Por supuesto que sí, claro que sí. Es muy rico, por sobre todas las cosas, es un alimento sugerido para chicos y grandes, así que hay que consumir pescado. Por lo general, las mujeres son un poco reacias en consumir pescado. No así nuestra productora, que ya le dio diente a pescado. Sí, don Julio, está para bien es la productora hoy. Exactamente, rico surubí, una rica sopa de surubí. En este caso voy a utilizar un poco de cartílagos, huesitos del pescado para convertirlo en una rica sopa. Por supuesto, en ¿Qué gusto da acá, don Julio? Señor. Demasiado frío hace acá. Exactamente, me encanta el calorcito rico, el sol que nos acaricia. Luego de repente tomamos nuestra rica sopa de pescado, podemos tirarnos en el río Paraguay, ¿le parece? Sí, don Julio, pero mejor yo como algo más frío, don Julio, porque si toman sopa con este calor, ¿verdad? Pero igual, da la gana de dormir después de una rica sopa de pescado, Bueno, empiezo a picar verduras. Tengo cebolla, tengo locote, tengo tomate, tengo zanahoria, que vamos a utilizar para esta rica sopa. Aprovechamos para agradecer a Mirti de Arte en Casa, señor. Gracias a Mirti de Arte en Casa por mi ropa. Siempre de acuerdo, don Julio, al día que estoy impecable. Mirti de Arte en Casa. El número de teléfono aparece en pantalla. Muchas gracias, Mirti de Arte en Casa. Así como también me toca agradecer a los amigos de Charmé Coafer, la atención siempre excelente. Muchas gracias, mi querida Mirta Mena, por la excelente atención en Charmé Coafer, segundo nivel del Shopping Villamorra. Bueno, cacerolita que ya tengo en el fuego ahí calentito, agrego apenas un... ¿Se huele ya, don Julio? Señor. Ya se huele. Se huele, exacto, sí. Se huele a carbón. Le tiro ahí justamente un poco de aceite, agrego ya cebolla, un poco de locote, un poco de tomate fresco ya como base para esta rica sopa. Y seguidamente encima de esas verduritas voy acomodando los pedazos de pescado. En este caso, repito, tengo surubí con algo de cartílagos y por supuesto carne con toda la pielcita. El pescado hay que siempre aprovechar totalmente. En la piel del pescado, por supuesto, se concentra nutrientes que aportan muy bien a la alimentación. ¿Cuál es el menú de hoy, don Julio? Una rica sopa de pescado, repito, utilizando justamente el surubí, la parte de la carne, la parte del cartílago. Estoy sacándole la cascarita a unos dientes enteritos de ajo que voy a agregar dentro de la preparación también, y voy a coronar esta sopa con una rica, con unos ricos cortes de queso paraguay. El queso paraguay siempre da ese aspecto nutriente, ese aspecto cremoso justamente a la preparación. Hay personas que acostumbran a agregar incluso leche, pero yo no, directamente con el quesito paraguay queda realmente de una manera fabulosa. Va tiernizándose la preparación con las... Ya gusta la pescado, don Julio. Ya gusta la pescado. Podríamos aprovechar, de repente los restaurantes nos dan nada más esto y nosotros podríamos vender nuestra comida, ¿ok? Claro que sí. ¿Cuánto va a vender su plato, don Julio? Y esto puede quedar bien entre 15.000 guaraníes, Es una sopa de pescado. Don Julio, porque acá en la Ribera, don Julio, nuestro amigo de la Ribera, a 12.000 nomás el plato. Ay, lo que más me encanta es justamente la ocurrencia de nuestra productora que nos trajo en este solazo. Me encanta, ¿ok? Voy a secarme porque si no me ahogo con el... Yo de rosado, don Julio, voy a pasar para ese a granate. Exactamente, va a acentuarse el color. Me voy a quemar todito yo acá. Bueno, voy a picar un poco de zanahoria también que voy a agregar dentro de la preparación. ¿Usted ya está rojo, don Julio? Yo ya estoy quemado, ya tengo justamente un color... Usted ya vino quemado al mundo. Exactamente, al mundo, ¿verdad? Me encanta, porque el calorcito siempre ayuda y mucho, ¿De don Julio? Señor. Ya me asustan, de presión alta y nada. No, ya tomé dos o tres. O que no vaya a asustar a la criatura que se acerca a saludarte. Agregamos un poco de zanahoria picada también a la preparación.
Cure y viene de Mondío aquí. Ahí está. Tengo entonces la verdurita con el pescado ahí, vale, a poquito tiernizándose. Cualquier cosa, don Julio. Sí. Ya trajimos la ambulancia porque usted, con su presión alta en el sol, don Julio, amonte más. No me diga. Sí. Bueno, ahí está, espectacular. Agregamos entonces la verdurita con el pescado. Ahí basta con agregarle. No traje yo una hojita de laurel, pero sí le voy a agregar un poco de orégano seco ya aquí para que vaya tomando sabor nuestra preparación. Una rica sopita de pescado de remanso directamente. Hacemos la primera pausa. Y volvemos enseguida con más sabores y algo más. Calmar el calor de no tener. Cualquier remolino me llevará. Si canto, si río, fue por el placer de conocerte. Bueno, seguimos aquí al costado del puente Remanso, lugar donde se consigue pescado fresco, comidas en base a este alimento tan delicioso. Ponele que a don Julio, ponele que a 5 cuadras por ahí entrando ya a la derecha, don Julio está acá. Exactamente, exactamente. Hay un camino, un cartelito indicador donde uno puede llegar aquí en este lugar a consumir platos elaborados en base a pescado. Yo estoy haciendo una rica sopa, vamos a hacer un paso a paso de la receta. Aceite, verduras diversas, como en el caso de la cebolla, locote, zanahoria, un poco de pulpa de tomate, diente de ajo, orégano. Coloqué los pescaditos, los cortes de pescado y fíjense cómo se está empezando a tiernizar. La parte del huesito con el con la carne, realmente esto es una delicia, una base espectacular. Pablito, quédate ahí mismo que voy a agregarle ya agüita para que esto vaya rompiendo el hervor y tengamos una rica sopita de pescado. Pablito va a comer 2 platos, dice don Julio. Yo no sé si darle todo porque 2 platos, don Julio. Cada año me viene con 2 crías, no sé, medio que no sé cómo lo que tiene hijo, antes de cumplir 9 meses ya llevamos otro en camino. Y dice que quiere 2 platos ahora, don Julio. Bueno, perfecto, le vamos a invitar. Ahí ponemos entonces agüita previamente caliente ya. Le voy a volver a agregar un poco de yuquicuí a la preparación porque presumo que va a necesitar un poquito. Ahí está, le echo un poco más de pimienta negra molida al momento también y ya seguimos con el programa. Esto hay que tapar, que rompa el hervor muy bien y una vez que empiece a hervir, por supuesto le agregamos el quesito paraguay y va a quedar realmente una delicia. Ahí está, una rica sopita de pescado. A propósito, en este material quiero presentarles a ustedes propiedades que aporta pescado de río. Señora, por favor, atiendan muy bien de por qué hay que consumir mínimamente una vez por semana. Director, la placa, por favor. Conoce a continuación qué nutrientes tiene el pescado y los beneficios que estos aportan para tu salud. Proteínas. El pescado ofrece una gran cantidad de proteínas, esenciales para la formación, la reparación y el mantenimiento de los tejidos del organismo, para el buen funcionamiento hormonal, el transporte de oxígeno y nutrientes en la sangre hacia las células, la función de los anticuerpos, etc. De hecho, el pescado es uno de los mejores alimentos ricos en proteínas. Vitaminas. Nos aporta vitamina A, que es importante para prevenir el cáncer, porque es también antioxidante. Mejora nuestra piel, cabellos y ojos y fortalece el sistema inmune. También tiene vitamina B, esencial para transportar energía a las células y el tejido nervioso, para la salud cardiovascular y el sistema nervioso. Además aporta vitamina D para nuestro cerebro, huesos y dientes y también para mantener el peso corporal. Minerales. Entre ellos el calcio, el flúor, el yodo, el magnesio y el zinc. Todos ellos esenciales para el organismo. También aporta grasas. El pescado es rico en grasas insaturadas, es decir, las grasas buenas. Estas ayudan a reducir el nivel de colesterol en sangre, lo que nos protege de las enfermedades del corazón. Los pescados que más grasas insaturadas nos aportan son la caballa, la sardina, el arenque y el pez espada. Bien, y mientras que tengo mi surubí ahí hirviendo un poquito mi rica sopa, me acerco a esta mesa que está compartiendo unos locales donde se venden justamente platos en base a pescado. Caballero, gracias por permitirme acercar la mesa. Y un gusto enorme compartir con esta maravillosa red que es Red Guaraní y un gusto enorme, le escucho. Gracias, ¿De dónde son? Somos de acá del barrio, o sea, no del barrio, pero de la ciudad de Mariano Roca Alonso. Ah, bueno, ¿y acostumbran a venir a almorzar acá? Y que aquí ya llegó, Sí, somos habituales del famoso caldo de pescado. Este es el famoso caldo de pescado, Señor, está un paladar, o sea, al gusto del paladar más exigente está.
Bueno, y aparte de la sopa de pescado, ¿qué otros platos suelen experimentar ustedes aquí? Y la milanesa. La milanesa. Sí, también es rico. Es rica, ¿le gusta a ustedes, sí? Todo un manjar delicioso. Y veo la nenita, ¿te gusta, mamita, el pescado? ¿Te gusta, mi amor? Milanesa de pescado. Hablale. Sí, mami. Qué linda. ¿Cómo te llamas, mamita? Camila. Camila. ¿Vos le conocés a Oki? ¿Vos le querés conocer a Oki? Oki, el vallecito, que está así, decirle, mami. Bueno, va a venir, va enseguida. Ya no dudo que ese en algún momento se va a acoplar, ¿verdad? Señora, plato en base a pescado, ¿siempre come semanalmente? Sí, siempre. ¿Sabía usted que las mujeres tienen que consumir 400 gramos de pescado mínimamente por semana, sí? Bueno, ¿y qué toman? ¿Pescado? Carne de ¿Sopa? pescado y empanadas también de pescado. Ah, ¿también? Sí. Mira, pues la empanada también venden acá. Sí, Y es rica, ¿no? sí. Qué bueno, che. Bueno, en algún momentito yo supongo que Oki se va. Y esto tiene una cara de fabuloso. Claro. ¿Ustedes comen o suelen cocinar en la casa también? Y hay veces que llevamos y cocinamos. También, Muchas ¿verdad? veces el tiempo se presta ahora y no podemos venir, entonces Claro. cocinamos en la casa. Llevan y cocinan en la casa. Claro. Bueno, ¿y tú quién cocina? ¿La señora o vos? Y yo también sé que yo cocino, depende si a la parrilla, yo Ella hice contigo. sopa de pescado, ella. ¿Por qué será que cuando para los varones, generalmente siempre, a excepción de mi caso que yo me dedico a esto, ¿verdad? Pero cuando hablamos con caballeros de cocina solamente pareciera que la parrilla es lo máximo. Y es raro, seguramente porque es más fácil Bueno. para la parrilla. ¿Cuántos hijos tienen? Y 5 nenas y un varón. Ah, mira, oye, Sí. los demás están en la casa, en la escuela. Y la mayoría están en España, 3 están en España. Ah, ya son mayores. Ya son mayores, Qué ya bueno. con sus alas respectivas. Ya, exactamente. Qué maravilla, qué Sí. maravilla. Me decía que usted viene por acá cerca nomás, ¿verdad? Sí, somos del barrio San Luis, de La Querencia. De la Querencia. Esto queda cerca por acá nomás, ¿verdad? Y como a 3 kilómetros por ahí. Sí, Bueno, 3 kilómetros. y esta serenata que está ofreciendo acá el arpista, ¿acostumbran siempre? ¿Ellos siempre están por acá? Sí, siempre. Siempre, sí. Bueno, y esto es una serenata para la patrona, ¿verdad? Una serenata para ambos. Ah, la pucha. ¿Cuántos tienen? Somos amantes del folclore. Ah, bueno, y lo mejor lo mejor. Sí, Nuestra música es dulce. claro, ¿Cuántos años de casado? Y estamos 8 años casados. Qué maravilla, les felicito, les felicito, Qué linda esta nenita, Y usted, mira. Ah, acá está, Yo qué mira. te digo, Ahí está Oki. Ahí está Oki. Hablale, ve. Acostumbra. Hola, sí. Ay. ¿Eh? No mire plato ajeno, no mire plato ajeno, no mire plato Vamos a ajeno. invitarnos a Ay. No tenemos nomás la cuchara, ¿cómo lo vamos a comer? Garzón, moza, ahí está la cuchara, ya encontramos la cuchara. Oki. Buen provecho, que pasen bien, felicidades, Ok, basta de comer cosas ajenas ya otra vez, basta. Bueno, muy bien, ahí está, yo me despido de los señores, hablamos de Dismar Salud y Cultura, la manera perfecta justamente de cuidarse en este verano. Ofrece el Pangao y el Vibro masajeador, lo mejor, Dismar Salud y Cultura, lo mejor para cuidarse en el verano, fabuloso. Bueno, seguimos aquí en Sabores y a lo más, preparando, ya vieron ustedes de que es un lugar indicado para venir a comer un rico pescado, cualquiera sea la presentación, una sopa, una cazuela, una milanesa, unas empanadas, incluso en el caso de la señora de la familia que estaban comiendo. Y es barato, don Julio. Exacto, Y es barato, don y Julio. usted atrevido se instaló en mesa ajena ya. No, probé, don Julio, estaba rico la sopa. Bueno, muy bien, está una delicia. Bueno, muy bien, acá Comedor Romero, dice el lugar donde estuvimos recién haciendo Sí. la nota de la familia. Y el arpista que se quedó iba a querer cobrar después. No, exacto, por eso ya huí a tiempo, no es cobardía, mi amigo. Arpista yo mañana de Arpista no me gratis. Ahí está, exactamente. Bueno, el arte es así, mi querido. Bueno, muy bien, acá está la sopita. Esto yo le voy agregando eso de quesito paraguay, pero eso va a ser a la vuelta. ¿Cuál era la receta, don Julio? Una ¿Cuál era sopa el de pescado, ingrediente? una sopa de pescado, mira, acá utilizamos justamente los cortes de pescado con un poco de cartílago, utilizamos un diente de ajo, zanahoria, locote, tomate, ajito, y por supuesto hojitas de orégano seco. Le agregué un rico caldito y queda realmente de una manera fabulosa. Mira, esto es realmente una delicia. Al momento de servir le agregamos queso paraguay desmenuzado y luego servimos, ya tenemos Con un plato mandioca, ¿verdad, fabuloso, Julio? con mandioca caliente, claro que sí. Hacemos la breve pausa, a la vuelta presentamos nuestra rica sopa de pescado. Sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía, mujer. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted, te quiero comer. Prende la compu y pone la música famosa
pasa por su bum bum. Se mira en el espejo y que dura mi nena. Se pone bella para romper la discoteca. Bueno, y preparando mi rica sopa de pescado, no me resisto justamente en escuchar una buena música en arpa, lo más dulce que tiene nuestro país. Amigo, ¿cómo te va? Bien nomás. ¿Te copas? Tranquilo, pa. Te como yo pagaba y lo mitad a ver la propina. Sí, y la pagar, sí. Siempre allá a salvar a Puchero. Exacto. ¿Parece penderera? Federico Lorenzo Leguizamón. Ah, mira, che, tu apellido medio que me suena, decime. Sí, el hijo de don Lorenzo Leguizamón. Mira vos, el che. arpista. El arpista, mira vos, che. ¿Y te dedicas hace tiempo ya en venir acá? Hace mucho. Me trajo un amigo que es Enrique Maciel. Ah, ya. Entonces, apeté a salvar a Añez Vende. Exactamente. Y bueno, ¿y vos vivís por acá nomás? No, yo vivo cerca del terminal. Ah, ya. ¿Y venís todos los días? Sí, todos los días. Bueno, ¿y cuántas? ¿Te quedás hasta la última hora? Hasta las 3, a veces depende de la hora. Ah, ya. Bajamos y propinero y mi mitad. Propinero, siempre la llegué ahí. Porque se años en Nuevo Paraguay, bebé tiene trabajo, se colea, cuea, músico, y a 22 se no ya jamba, pues en 10 cuea. Ah, bueno. La se ve y la pujaré porque es peligroso. ¿Va bien, tú estás? Le calla música. Dale, ya petate sobre. Ahí está. Espectacular, felicidades, muchas gracias. Ahí está. Aprovechamos rápidamente antes de cerrar el programa a hablarle de Ismar Salud y Cultura, lo mejor para un verano fabuloso. Hay que tener esta dupla perfecta. Estoy hablando del Pangao y el Vibro Masajeador. Lo mejor justamente para tener en este verano. 522-610 y el 528-147 de Ismar Salud y Cultura, señor. La dupla inseparable, don Julio Fernández. Sí, señor, ¿le gustó? Miren lo que hoy estamos presentando. Lo que es, don Julio, lo encontrás todo acá. Comida, música y buen precio, don Julio. Así que me gusta compartir el programa, con amigos, con música y nuestra rica sopa, nuestra rica sopita de pescado. En este caso, fíjate. Pescado. Una delicia. Asado, mi reina, pescado. No me diga. Sí. Así lo te dicen, ¿verdad?
Mira lo que es este sándwich suculento. rey, pasar, elegir, nomás tocar todo el pescado que vos quieres. Exacto, pues con una tanteana. Mira cómo queda, ¿eh? Así luce nuestra rica un sopa de pedazo de pescado. pescado. Con este calorcito rico, esta sopa de pescado es ideal, mi querido amigo. Sí, qué rico, don Julio. Claro que sí, mi querido. ¿Qué caloría va a comer don Julio? No, es una delicia, una delicia. Y como siempre es infaltable, le agrego ahí jugo de limón al momento de servir. Y con eso cerramos el programa del día, señor. Qué lástima, don Julio. Parecía que empezamos recién lo de don Julio el programa. Es una belleza. Mira lo que es nuestra rica sopa de pescado, nuestra rica música en arpa, la música más dulce del mundo, ¿eh? El instrumento más apreciado en el mundo. Aprovechamos de enviar saludos a nuestro amigo que todos los días ve desde París, Francia, nuestro amigo Ismael Edesma. Claro que sí, don Julio. La gente también de todas partes de Paraguay, don Julio. Sí, señor. Bueno, nos vamos, señor. Nos vamos, señor. Se me cuida. Hasta la próxima. Abrazos, besos y muchos pescados. Bueno, cerramos el programa. Gracias. Se llega justamente el momento de divertirse de nuestra parte mañana 11 puntualmente. Chao, gracias.